Una diócesis es un territorio en el cual hay establecidas varias parroquias. En algunas diócesis muchas, en otras menos, depende del territorio. Esas parroquias son porciones, grupos de la Iglesia Universal que en cada lugar, teniendo también un territorio propio, están bajo el cuidado de un pastor que es el párroco. La diócesis se compone del conjunto de todas las parroquias que en un territorio determinado, en este caso nuestro, el territorio que abarca la diócesis de Jerez es el contorno todo de los pueblos de la sierra, de Jerez ciudad y de la costa, la parte de pueblos que hay en la costa jerezana o gaditana. Para conocimiento de todos, y porque es bueno que lo sepáis, nuestra diócesis de Jerez se compone de las siguientes parroquias. La ciudad de Jerez, que es el centro donde reside el obispo, donde está la iglesia catedral. Se llama catedral porque la cátedra, es decir, el lugar donde el obispo ejerce su magisterio como jefe que es de la iglesia y pastor de toda esta comunidad. La cátedra quiere decir el lugar donde el obispo ejerce su ministerio. Por eso la iglesia donde el obispo reside y tiene su especial actividad se llama la iglesia catedral. Nuestra diócesis, en Jerez concretamente, tiene más de 20 parroquias, porque son 20 grupos o barrios o conjuntos de fieles que están bajo la dirección de un párroco, de un sacerdote, y que tienen su templo propio que se llama templo parroquial, porque la parroquia, el conjunto de los fieles tienen allí su referencia. Luego tenemos el puerto de Santa María, también con varias parroquias. Rota y Sanlúcar, también con algunas parroquias. Chipiona, con una sola. Trebujena. En la parte de la sierra, que es la nuestra concretamente, tenemos Arcos de la Frontera, que tiene también 5 parroquias junto con Gédula, Espera, Algar, Bornos, Villamartín, Prado del Rey, Puerto Serrano, El Bosque, Benamahoma, Benaocaz, Grazalema, Villaluenga, Ubrique, Algodonales, Zahara, Setenil, Olvera, Torre Aláquime, El Gastor y Alcalá del Valle. Son en total 28 pueblos, pero no 28 parroquias, porque hay pueblos, como he dicho antes, que tienen varias. Jerez concretamente tiene más de 20, el puerto tiene varias, Sanlúcar también, Arcos también. En total, las parroquias son 85, porque en ellas están incluidas no solamente esos pueblos que hemos citado, sino varias parroquias diseminadas que hay en los pueblos de colonización, que no son pueblos propiamente, sino anejos a otros pueblos, como sucede con Gédula, con la parroquia de San Juan en el Coto de Bornos, de San Juan de Ribera, como ocurre con las varias barriadas que hay en Jerez, esparcidas por toda aquella zona del campo. Esas 85 están atendidas por 88 sacerdotes. Pero esos 88 sacerdotes, más de la mitad son mayores, y muy mayores, como el que os habla. Sin embargo, gracias a Dios, y porque Él nos da fuerza para hacerlo, seguimos en la brecha trabajando, haciendo todo lo que podemos por mantener esas parroquias que se nos hizo cargo de ellas en el momento en que tomamos posesión de esa feligresía,
Y así estamos. Ahora mismo en nuestra diócesis estamos 85 sacerdotes atendiendo a esos pueblos. En total, nuestra diócesis tiene 110 sacerdotes, pero entre los 85 que estamos en la parroquia y los 110, algunos están en misiones extranjeras, otros están en otras diócesis porque lo han pedido así, por razones personales. Es bueno también que sepáis que nuestra iglesia diocesana es una iglesia que está viva, porque la gente equivoca y dice la parroquia, el templo. La parroquia, las iglesias, no. El templo es el lugar donde se reúne la parroquia. La parroquia son los fieles, los feligreses. ¿Sí? El conjunto de los feligreses, donde quiera que estén, son una parroquia. Lo que pasa es que el templo parroquial es el lugar donde tenemos la referencia de iglesia, todos los que pertenecemos a ella. Voy a darles, porque así nos lo han dado desde la diócesis, desde los centros diocesanos, una relación de lo que nuestra diócesis de Jerez ha hecho durante este año pasado. En números, en cifras, se han celebrado 4.839 bautizos, 400.700 primeras comuniones, 1.029 confirmaciones, 1.140 matrimonios. Esto en cuanto a recepción de sacramentos. Veis que una diócesis como la nuestra, que tiene 400.000 y pico de habitantes, no llega al medio millón. Estas cifras son muy notables. Quiere decir que nuestras parroquias están vivas, porque nuestros niños reciben la catequesis. Nuestros niños, y no tan niños algunos, se bautizan. Nuestros jóvenes, no todos, se casan. En esto quiero hacer una advertencia porque llevamos un tiempo en que hay muchos matrimonios civiles. Razones tendrán las que tengan, pero no es lo propio de los cristianos. Lo propio de los cristianos es que el matrimonio sea el sacramento del matrimonio, donde la pareja se une en la presencia de Dios y con la bendición del sacramento para formar una familia cristiana. No quiero decir con esto que los que se casen por lo civil sean malos ni sean malos cristianos, no. Digo la diferencia que hay entre el matrimonio sacramento y el matrimonio civil, que no es lo mismo. El matrimonio civil, ante la sociedad, consta que hay una persona que se une a otra para formar un núcleo familiar. Pero en el matrimonio cristiano, ese núcleo familiar, esa unión matrimonial, está santificada y bendecida por un sacramento establecido por el propio Jesucristo. Hay una diferencia grande. En cuanto a actividades no sacramentales, es decir, atenciones que la parroquia tiene en otros muchos sectores y en estos últimos tiempos, sobre todo la caridad y la asistencia social a los que lo necesitan, ha crecido enormemente. Tenemos en nuestra diócesis 80 centros de Cáritas, correspondiente a las 80 parroquias que existen. Entre ellas la diócesis tiene 17 centros sociales donde atiende a muchísimas gestiones y cosas que los feligreses, los cristianos y muchas veces los no cristianos también, porque vienen muchos transeúntes y viene gente de toda clase. En este año pasado, nuestra diócesis ha atendido 32.700 familias y se han destinado a esas atenciones 2.632.000 euros. La gente dice, la gente, la que no sabe lo que dice, la iglesia es rica y por eso da algo de lo que tiene. La iglesia no es rica y da por lo que tiene. La iglesia es caridad
realizada a través de los medios de que puede disponer y que aportan los mismos feligreses que componen la diócesis. La Iglesia no tiene un cuño donde todas las noches inventa billetes o euros, ni es un negocio donde se aporta una cantidad para que gane otra mucha. No, la Iglesia no tiene ni tiene por qué tener dinero, sino medios con que poder atender a sus trabajos y a las necesidades que se le plantean. Y esos medios, que se llaman dinero, lo aportan los fieles. Precisamente ayer, en la asamblea que han tenido los socialistas, y no me voy a meter en política, sino que estamos hablando de lo que la Iglesia tiene o no, había quienes aferradamente decían que la Iglesia no tenía por qué tener ayuda ninguna, de ninguna clase, que por qué tenían que aportar un dinero desde el gobierno para mantener a la Iglesia. Mirad, la Iglesia del gobierno no recibe ni una peseta, sino lo que cada feligrés, cuando hace la declaración de la renta, pone una señalita, una cruz en el casillero, donde dice el 0,7% que a mí me van a coger de Hacienda, yo quiero que se destine a la Iglesia, porque soy cristiano. Y entonces Hacienda da a la conferencia episcopal la cantidad que los fieles han declarado, porque es de voluntad de los fieles y no del gobierno, de que ese dinero se destine a las obras propias de la Iglesia. Pero yo ahora me pregunto, ¿por qué esto que dicen que la Iglesia la paguen los cristianos, no dicen también que los sindicatos lo paguen los sindicados? ¿Por qué yo, que no pertenezco a ningún sindicato, con mi dinero, cuando hago la declaración, se paga esos sindicatos? ¿Por qué no me piden a mí también cuenta de si quiero o no quiero? Y lo mismo pasa con los gobiernos. El gobierno como tal sí, pero los partidos no. Los partidos deben pagarlos sus partidarios, no el resto. Si yo no soy blanco, no tengo por qué pagarle a los negros. Esto es un inciso, pero es una contestación a lo que ayer, de una manera incisiva, se ha dicho y se ha proclamado y se ha publicado hoy en la prensa y en los lugares. La Iglesia, repito, no tiene medios propios, sino los que los fieles cristianos aportan. Y de esos, como os digo, nuestra Iglesia diocesana, la Iglesia de Jerez, las parroquias que la componemos, hemos gastado en obras de misericordia, en ayudas a los necesitados, 2.632.000 euros. No hace mucho, una persona aquí hablando conmigo, hablándome de este tema, dice, no, hombre, es que la Iglesia es muy rica, la Iglesia tiene muchas riquezas. Y yo le dije, ven, te las voy a enseñar, todas las que tiene. Lo metí en el templo. Digo, mira, este retablo, si se hiciera ahora, costaría un montón de millones, pero ya está hecho hace 400 años. ¿Tú qué quieres? ¿Lo podemos vender? Bueno, pues lo desbaratamos, lo vendemos y que lo sirva para una chimenea de leña en el invierno, porque para otra cosa no puede servir. ¿Dónde pones tú un retablo en ninguna casa de nadie? Y mira, ¿tú qué quieres? Coge un santo cualquiera de estos que están en los altares, véndelo. Esta es la riqueza que tiene la Iglesia. Monumentos magníficos que en otros tiempos hicieron los cristianos, templos maravillosos, retablos y estatuas e imágenes preciosas, pero todo eso sirve para lo que se hizo, para el culto, pero no para otra cosa. Sí, tiene usted razón. Hombre, claro que tengo razón, naturalmente. La Iglesia no puede malbaratar en un día todo ese tesoro que tiene artístico e histórico, que también en este caso religioso. No puede malbaratarlo, porque si lo vendiéramos, muy bien, lo vendemos, y el dinero que reporte lo gastamos en todas las obras de caridad que ustedes quieran. Pero como ya no tenemos más cosas que vender, cuando se nos acabe ese dinero, ¿qué hacemos? Ya no tenemos ni dinero ni obras artísticas. Es una sin razón. Además, hoy por hoy, hablamos de España, entra mucho dinero de turismo precisamente porque hay muchos lugares de la Iglesia que visitan, que son realmente los que traen turistas a España.
Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Esos lugares no producen dinero, al contrario, gastan porque hay que mantenerlos y hay que sostenerlos y hay que tenerlos en condiciones. Y eso cuesta dinero. ¿Veis cómo hay que entender mucho estas cosas y hay que saberlas aprovechar, en este caso concreto, como lo estoy haciendo en este momento? La Iglesia diocesana, y esta semana que estamos y el domingo es el día de la diócesis, como tantas otras cosas que se dicen, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día de no sé cuánto, el día de... Bueno, pues también el día de la Iglesia diocesana, ya que está la cosa así, el día de tal y de cual, pues también el día de la Iglesia diocesana, para que los cristianos que componemos ese núcleo de la Iglesia universal, que se llama diócesis, ese territorio concreto, geográfico, en el que hay un grupo de parroquias, un obispo que la rige y unos sacerdotes que la gobiernan, y una actividad que no solamente es litúrgica y religiosa, sino también de caridad, de asistencia social, de mantenimiento de muchas familias en estos tiempos. Aquí concretamente, todas las semanas estamos ayudando, no digo sosteniendo, pero sí ayudando a 120 familias, todas las semanas. Eso cuesta dinero. Y la Iglesia, repito, no lo fabrica, lo recibe de los que, por caridad y por institución, algunas instituciones que lo son de caridad, como Cáritas, como las Conferencias de San Vicente y tantas otras, aportan esa ayuda para que con ese dinero podamos hacer esas obras de caridad que estamos haciendo. No solo de dar de comer al hambriento, sino también de pagar luz que me cortan, agua que me quitan, medicinas que no tengo, viajes de un enfermo, etcétera, etcétera. No es solamente el dar una bolsa de comida, sino otras muchas necesidades a las que atendemos diariamente. Por eso, aprovechando que este día de la diócesis, el obispo nos dice que hagamos estas aclaraciones a nuestros feligreses, yo desde aquí os digo a todos, si verdaderamente somos cristianos, si realmente nos interesa nuestra fe y nuestra vida cristiana en cada pueblo y en cada parroquia, pensemos, como he dicho al principio, que esta iglesia diocesana y estas iglesias parroquiales somos una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Y como todas las familias, tenemos que atender a las necesidades de ella y ayudarnos mutuamente unos a otros, como en una familia normal lo hacen los padres con los hijos y los parientes, acudiendo a las necesidades propias de cada uno. Creo que esto está claramente señalado. Sí os digo en nombre propio, pero sobre todo en nombre del obispo, que es el que nos convoca, que pongamos cuidado y atención en que esto no es una cosa más de las muchas que se hacen, sino que es un momento oportuno en el que a los fieles cristianos de nuestra diócesis y de nuestras parroquias concretas tenemos que hacerles ver que la Iglesia mantiene su actividad, sostiene sus cosas que realiza, personas concretas y cosas concretas que necesitan una ayuda económica por parte de todos. Procuremos ser generosos y cada uno, según su conciencia y sus medios, este día de la diócesis aporte lo que pueda para el sostenimiento de todos. Esperamos que sea así y que todos con buena voluntad lo entendamos y lo realicemos. Buenas noches. 8.